Bienvenidos cazadores y estamos en un nuevo capítulo de esta serie de Hackeando Smart Contracts. En este caso estamos en el de Delegation y fijaos que tenemos unas pistas muy claras. Lo que nos dice es que miremos la documentación sobre la función Delegate Call, cómo funciona y demás, los métodos Fallback, que ya los hemos visto en algún capítulo anterior, y los IDs de los métodos. Estas pistas son bastante buenas. Y aquí tenemos el Smart Contract, que realmente son dos. Si os fijáis, tenemos por un lado este, que es Delegate, y por otro Delegation. El de Delegate no tiene mucho, simplemente una variable owner, un constructor que cuando lo llamamos ponemos el owner al owner que me han pasado y una función que esta es muy interesante que se llama pwn-pound, que cuando la llamemos el owner lo cambiamos al message.sender, es decir, a la wallet o dirección pública que está empezando la transacción. Y luego por otro lado tenemos el contrato delegation, que este va a ser realmente el que vamos a desplegar, que fijaos tiene también su variable owner, tiene también una instancia de delegate, que fijaos que es el contrato de arriba, que se va a crear por aquí abajo en el constructor. Fijaos, delegate igual a delegate y le pasa el address de delegate. Es decir, cuando estén llamando por primera vez este contrato y se esté ejecutando este constructor, le van a pasar la dirección de delegate, que es el de arriba. Y además el owner de este contrato, que es delegation, que es el que nos interesa, se va a setear a message.sender, es decir, la instancia que crea el contrato va a ser la primera que va a ser la dueña del contrato y el valor va a ser este. Y por último tenemos aquí el método fallback. Fijaos que si lo recordáis, el método fallback básicamente es cuando llamamos a un método que no existe o hay algo raro que pasa, es el método que se ejecuta cuando hay una llamada que no puede ser atendida por el resto de métodos. Entonces lo que hace, fijaos, es una llamada de la dirección de delegate, que es el contrato que ya tenemos aquí instanciado en el constructor, y lo que llama es a delegate call con message.data. Si nosotros somos capaces de este message.data de alguna forma poner aquí o indicar de alguna forma que llame a la función pound, automáticamente estaremos poniendo el owner a message.sender. Eso sí, aquí en la ayuda nos dice que miremos un poquito la función delegate call de Solidity y lo vamos a hacer para que entendamos un poquito mejor cómo funciona. Y aquí tenemos un ejemplo muy bueno en el que nos dice que delegate call es una función muy similar a call, ya sabéis, nos permite llamar a una función de otro contrato. Pero lo que nos dice, y tenemos un ejemplo muy similar, tenemos un contrato A abajo, un contrato B arriba, que cuando desde A ejecutamos la función delegate call, igual que tenemos en nuestro problema, fijaos, estamos llamando a delegate call del contrato de arriba, lo que ocurre es que se ejecuta el código del contrato B, pero con el almacenamiento del contrato A, el message.sender, el message.value, etc. Es decir, que si yo llamo a esta función delegate call del contrato A hacia el contrato B y cambio alguna variable, imaginaos que yo de aquí cambio la variable num, sender y value con el delegate call. ¿Qué pasa? Que no estaré cambiando la del contrato B, sino que realmente estaré cambiando la del contrato A, porque fijaos que mantiene, digamos, todo lo que son las variables, el message.sender y el message.value. Esa es la gracia y la diferencia que hay exactamente entre delegate call y call. Digamos, todo el contexto que es realmente del que está haciendo la llamada, no del llamado. Una vez que ya tenemos esto claro, lo que podemos hacer es crear nuestra nueva instancia, que ya sabéis nos va a desplegar. Y una vez que lo tenemos claro, simplemente creamos la nueva instancia, que ya sabéis nos va a desplegar un contrato para nosotros y para que jugamos con él. Entonces, lo único que tenemos que hacer es llamar a este método de fallback, que ya lo hicimos en algún problema anterior, si os acordáis, y se hacía con control.sendTransaction, por ejemplo, y aquí le enviamos que era el from, el to, etc. Sin embargo, lo que se utiliza aquí es el message.data. Entonces, simplemente le tenemos que poner entre llaves el data, dos puntos, y aquí lo que queremos añadir, digamos, cuál es la función que queremos ejecutar, porque fijaos que es la que se va a ejecutar, message.data. Es decir, yo aquí tendría que poner algo así como pound, pero fijaos lo que ocurre si yo intento ejecutar esto, y es que directamente me dice que no, porque lo que se está esperando es un ID de método, es decir, algo que identifique únicamente a este método y no un string. Fijaos en el ejemplo que teníamos aquí, lo que hace en el delegate call, ¿vale? Que es esto que tenemos aquí entre paréntesis, es llamarlo con ABI encode with signature y esta es la función que quiere ejecutar de arriba. Fijaos, se llama setVars con un argumento que es /num y toda esta función, digamos, la mete en abi.encodewithSignature, que esto lo que le hace es darle una serie de bytes que representa unívocamente a esta función, que esto es lo que tenemos que conseguir para poder ejecutar correctamente nuestra transacción. Y lo ideal sería poder coger esto, el abi.encodewithSignature, ¿vale?
con esta información de aquí, meterla aquí entre comillas y cambiar esta función de aquí por la que nos interesa a nosotros, que en este caso es PWN. ¿Qué pasa? Que esto no se lo come, digamos, no lo acepta, no lo entiende. Si yo trato de escapar aquí las comillas, tampoco lo va a entender, o sea, no lo entiende, sino que tenemos que pasarle ya directamente los bytes. Para ello estamos en Ethereum y vamos a conseguir el ABI.encodeSignature de la función pound. Entonces vamos a crear una nueva función aquí que se llame getSignature, por ejemplo. getSignature va a devolvernos, ¿qué nos va a devolver? Una serie de bytes, no recibe ningún argumento. Lo voy a quitar por aquí y devuelve una serie, returns, una serie de bytes en memoria, y lo que nos va a devolver es abi.encode_with_signature. Voy a ver ahora que lo haya escrito bien. Y lo que tenemos que meter es una función pound que no recibe argumentos de ningún tipo. Voy a comprobar que esto lo haya puesto bien. Efectivamente tiene pinta de que sí, así que vamos a compilar y desplegar a ver qué es lo que pasa. Seleccionamos aquí la versión 0.6, que es la que le hemos indicado aquí arriba, compilamos y tenemos aquí un pequeño error, que no le hemos puesto visibilidad a la función, ¿vale? Son cosas que pasan, pero simplemente podemos ponerle external y además pure porque no estamos haciendo nada en la blockchain. Entonces simplemente compilamos, ahora tiene pinta de que sí, y lo que nos dice es que cuidado porque no estamos devolviendo nada, es decir, estamos haciendo algo pero no lo estamos devolviendo, entonces le tenemos que añadir el return. Mira que es listo nuestro compilador, la verdad. Ahora este contrato de aquí lo vamos a desplegar y vamos a ver qué es lo que ocurre cuando llamamos a getSignature. Pues fijaos que nos da aquí los bytes que representan esta función pound vacía. Si yo lo cambiase por pound 1, pound 2, pound 10 o pound lo que sea, nos daría otra serie de bytes que serían los que tendríamos que usar para llamar a nuestra función. Una vez ya tenemos esto, entonces simplemente lo copiamos y lo pegamos, y todo esto que habíamos puesto por aquí, que sería lo que deberíamos sustituir, simplemente lo vamos a quitar y vamos a añadir los bytes que representan a la función pound. Entonces ahora lo que va a ocurrir es que vamos a llamar a delegateCall y le vamos a pasar el ID, por así decirlo, de esta función de aquí, de pound, y va a poner el owner a message.sender, que soy yo el que está enviando la transacción. Pero no va a poner este owner, el de delegate, sino que como hemos visto ya, delegate call lo que hace es ejecutarse en el contexto del contrato que está haciendo la llamada, no del llamado. Así que me va a cambiar el owner de aquí abajo. Fijaos, y todo esto es gracias a que las variables llaman igual y demás. Entonces vamos a ver si funciona, vamos a ejecutarlo. Un momento, no tan rápido, porque lo que quiero que veáis es que el contrato dueño ahora mismo de delegation no soy yo. Fijaos que acaba en 493 y yo acabo en 832B. Así que ahora sí que vamos a ejecutarlo, a ver si lo teníamos por aquí. Si lo tenemos, se nos abre el lobito y vamos a confirmar la transacción. Y una vez la tengamos, vamos a comprobar si de nuevo ha cambiado ejecutando el mismo comando. Ya sabéis que no hay que añadirle ningún from, ni ningún to, ni absolutamente nada, porque el message.sender soy yo, no lo tenemos que añadir a ninguna parte, así que bueno, vamos a esperar que acabe la transacción. Justo acaba de terminar en lo que yo hablaba y vamos a volver a ver si el owner ha cambiado, y fijaos que en este caso sí que ha cambiado, soy yo. Así que tiene muy buena pinta, vamos a comprobar la instancia y si todo está bien nos felicitarán y nos habremos pasado el nivel. Aquí tenemos la felicitación que nos aparece, bien hecho, etcétera. Y bueno, aquí tenemos un pequeño resumen de Delegate Call y que puede ser peligroso, como habéis visto en estos casos. Y nada más por mi parte, espero que os haya gustado. Si habéis llegado hasta aquí, dejádmelo en los comentarios y nada, dadle un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo.